quiero explicar una cosa muy breve, que es el por qué comienzo de esta manera determinada y con esta técnica determinada y en este orden. Eso es porque yo aquí en mi escuela es el temario que utilizo desde hace bastantes años, me va muy bien, me funciona muy bien, las chicas lo entienden perfectamente. Recuerdo que a todas aquellas que vayáis a empezar en una escuela, la técnica es fundamental, o sea, la técnica es importantísima, no podemos empezar directamente bailando. O sea, yo no puedo empezar a bailar sin saber caminar, ¿de acuerdo? Entonces sí que es importante machacar siempre la técnica, aunque vayamos mezclándola con trocitos de baile, con combinaciones sencillitas, pero es importante saber lo que estamos haciendo, porque al final lo único que estamos haciendo es imitar a la profesora, pero imitar mal, nunca vamos a conseguir una técnica pulida y eso es lo que no nos interesa. De aquí a que tengamos estos vídeos, ¿de acuerdo? Pues nada, ese es el orden que os explicaba que yo utilizo para mis clases y hemos empezado con los desplazamientos y los twists, los hemos combinado para hacer los 8 horizontales y ahora nos toca caderas básicas, que obviamente todos los movimientos verticales, que eso quiere decir que va de arriba a abajo, todos los movimientos verticales se hacen con las rodillas flexionadas. Ojo con la flexión de la rodilla, que no se nos vaya el coxis hacia atrás, o sea, el coxis siempre apuntando hacia el suelo, eso sí que es importante. Y lo que vamos a utilizar es el movimiento de rodilla de arriba a abajo. No vamos a utilizar el movimiento de rodilla de adelante a atrás. ¿Cuál es la diferencia? El movimiento de rodilla de arriba a abajo lo que va a hacer es que mi cadera suba. El movimiento de rodilla de adelante a atrás no va a conseguir el efecto que yo quiero en mi cadera, ¿de acuerdo? Y lo único que hace es que yo me canse de hacer esto y que mi cadera no se mueva. Entonces, esta es quizá una de las cosas un poquito más complicadas de entender, de ahí a que tengáis que acudir siempre a una escuela, a una profesional de la danza oriental, importantísimo. La cadera, pensad en la cadera en la unión que tiene con la rodilla. Yo si muevo mi rodilla hacia abajo, mi rodilla izquierda hacia abajo, mi cadera derecha automáticamente va a subir. ¿Por qué? Porque mi rodilla abajo mueve mi cadera izquierda para abajo, en consecuencia mi cadera derecha sube. Y si lo hago a la inversa, consigo el efecto contrario. ¿De acuerdo? Aquí vamos, con mis caderas básicas. Las caderas básicas se pueden hacer con cambio de peso. Cambio de peso quiere decir que yo voy cambiando mi peso de lado a lado, pero yo recomiendo aprender esto a hacerlo sin cambio de peso. Yo tengo mi peso repartido sobre los dos pies, apretadito aquí, importante para ir notando los músculos que vamos utilizando, y simplemente pienso en flexionar hacia el suelo la rodilla. Lo que es importante es pensar siempre en flexionar nunca en estirar. La rodilla no se va a estirar, nunca. Yo estoy aquí con este movimiento y mi rodilla siempre va abajo, 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 pero si os fijáis no se estira del todo, ¿de acuerdo? No llega hacia el final, porque si llego hacia el final es un movimiento que no tiene ninguna repercusión con la cadera. Pues aquí dejamos las caderas básicas, que son importantísimas para un montón de cosas más que vamos a realizar en siguientes.